síndrome diarreico, el cual como generalidades vamos a tener los procesos de absorción y secreción de los líquidos en el intestino. Como ya sabemos, ¿verdad? En nuestro organismo tenemos el colon, que se va a dividir, el intestino, que lo vamos a dividir en intestino delgado y colon, ¿verdad? Que es el intestino grueso como tal. En el intestino delgado se va a reabsorber alrededor de 7 a 8 litros durante el día. Normalmente, pues, lo que se espera que nosotros consumamos de agua a través de la ingesta directa o a través de los alimentos es alrededor de 2 litros, pero en total en nuestro cuerpo se menciona en la literatura 9 litros al día. Se reabsorben en el intestino delgado 7 a 8 litros. Luego tenemos que en el colon se van a reabsorber de 1 a 8 litros. Principalmente en el colon es donde se va a reabsorber mayor cantidad de agua realmente. En el intestino delgado se van a reabsorber nutrientes y minerales de nuestra dieta. Y tenemos que a través de las heces vamos a expulsar alrededor de 0.2 litros. Los sitios de absorción del intestino lo vamos a dividir en segmentos, y esto vamos a tener que en el yeyuno, que va a ser como la porción proximal al duodeno, se van a absorber los carbohidratos, las proteínas, las vitaminas y también las vitaminas hidrosolubles. Principalmente las liposolubles se reabsorben anteriormente, antes del yeyuno. En el colon se van a reabsorber agua y electrolitos. Los electrolitos son muy importantes ya que forman parte del balance hídrico de nuestro organismo. Y en el ilion se van a reabsorber las sales biliares y la vitamina B12. Luego tenemos la definición de diarrea. Tenemos que la diarrea va a estar definida como la expulsión de heces incompletas, es decir, que su formación en el intestino no se llegó a dar del todo, o un incremento en la frecuencia de la defecación mayor a 200 gramos por día. Vamos a tener una clasificación para la diarrea también, la cual va a ser aguda, que es menor a 2 semanas, persistente entre 2 a 4 semanas, y la diarrea crónica, que esta va a ser mayor a 4 semanas. Luego tenemos la fisiopatogenia de la diarrea aguda. La mayoría de diarreas agudas, que es menor a 2 semanas, parece que mencioné, que bueno, ya no me recuerdo ni yo mismo, menor a 2 semanas justamente. Tenemos que la mayoría de causas de diarrea aguda van a ser infecciones, principalmente agentes infecciosos, a la cabeza bacterias y virus. También puede ser producida por toxinas o por fármacos. Cuando esto ocurre, las bacterias van a generar toxinas que van a producir una alteración en los procesos de secreción y absorción a nivel del intestino. Esto ocurre porque se unen a la pared intestinal y bloquean la reabsorción de los líquidos. Por tanto, se va a incrementar la cantidad de líquido en el lumen del intestino, y eso va a generar que la compactación de las heces no se dé de manera adecuada y las heces sean más líquidas. Y por tanto vamos a tener la diarrea, que puede ser de tipo acuoso o de tipo disentería, que esta es cuando se presenta la diarrea con sangre, la diarrea sanguinolenta. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Principalmente las personas viajeras, por el caso de la E. coli enterotoxigénica, que va a presentar la diarrea del viajero. También las personas inmunocomprometidas, los niños, las personas de la tercera edad van a ser grupos de riesgo para presentar diarrea aguda. En cuanto a algunos microorganismos, tenemos la E. coli la Enterobacter histolítica, que va a presentar disentería, es decir, diarrea con componentes sanguíneos. También la Yersinia, que va a presentar un dolor abdominal intenso, y otros como la Salmonella, Campylobacter, Shigella y Yersinia van a presentar, aparte de la disentería, la artritis, la conjuntivitis. Y también es importante separar dentro de las toxinas. Hay diferentes tipos de toxinas. Tenemos las enterotoxinas, que van a actuar sobre el músculo de la pared del intestino y van a generar la alteración.
las neurotoxinas que van a actuar sobre las neuronas del plexo mientérico del colon y ahí van a generar la alteración para producir la diarrea. Y por último, las citotoxinas y las toxinas de enteroadherencia, que estas últimas son las que se van a adherir a la pared del colon y van a generar que no se pueda reabsorber el agua. Los tipos de diarrea aguda: tenemos la diarrea no inflamatoria, la diarrea inflamatoria y la diarrea penetrante. En cuanto a la diarrea no inflamatoria, esta va a ser principalmente acuosa, va a tener poco contenido sanguíneo, si no es que ninguno, y va a cursar con fiebre también, una fiebre leve. En la diarrea inflamatoria, esta sí va a presentar una fiebre más intensa y también puede llegar a presentar disentería, es decir, sangre en las heces, así como dolor abdominal. Y por último, la diarrea penetrante, esta va a referirse a un compromiso sistémico, principalmente por bacteremia o por una invasión de un patógeno que se alojó en el intestino y que cruzó las barreras del intestino viajando hacia el torrente circulatorio y produciendo una bacteremia. Tenemos entonces que para las diarreas no inflamatorias van a estar causadas por toxinas, para las diarreas inflamatorias por una invasión de la mucosa y las diarreas penetrantes por bacteremia, que como les dije es la invasión de una bacteria que atravesó el colon. Pasamos a la diarrea inducida por fármacos. Esta va a tener diferentes características, dentro de las cuales tenemos que van a ser una diarrea blanda a acuosa, que va a ser aguda, recurrente o crónica. Esto principalmente según si la persona sigue consumiendo ese medicamento. Y por último tenemos que va a presentar poco dolor o por lo general ningún dolor. Y tenemos una lista de medicamentos los cuales van a estar asociados a la presencia de diarrea, como lo son los beta bloqueadores, el magnesio, los digitálicos, la colchicina, el alprazolam. Sin embargo, el más destacado son los beta-lactámicos, que como les decía son de los antibióticos. Estos van a ser muy comunes que van a generar diarrea. Además que el uso de antibióticos de manera constante va a reducir la microbiota intestinal y por tanto la persona va a estar más expuesta a una invasión de patógenos que le van a producir la diarrea. Pasamos con los indicadores de gravedad o de alarma para la diarrea. Entre estos tenemos, según Tierney, la pérdida de peso mayor a 2.5 kilogramos, también la interrupción del sueño, cuando la diarrea es tan grave que interrumpe a la persona durante la noche, los antecedentes familiares de cáncer de colon, de neoplasias, así como también de otras patologías como por ejemplo el síndrome de Crohn. Esas van a ser muy importantes tenerlas en cuenta, ya que son crónicas y requieren un tratamiento paliativo. Y tenemos un cuadro que saqué de Argentes, el cual nos presenta los indicadores de gravedad, dentro de los cuales tenemos una edad mayor a 70 años, la deshidratación, la fiebre elevada con escalofríos, el dolor abdominal intenso y la inmunodepresión. Estos van a ser como indicadores de gravedad. Pasamos ahora a la diarrea crónica. La diarrea crónica se va a diferenciar de la diarrea aguda, aparte del periodo, que va a ser mayor a 2 semanas, incluso mayor a 4 semanas, en las características de las heces. Si se recuerdan, en la escala de Bristol se menciona ciertas características de las heces, las cuales van a ayudarnos a diferenciar el tipo de diarrea. Tenemos que va a ser una diarrea de tipo secretora o de tipo osmótica. La diarrea secretora se refiere a aquella en la cual va a ser persistente y incluso si la persona consume alimentos, la diarrea va a continuar. Va a ser de un alto volumen y va a ser acuosa. Mientras que la diarrea osmótica ocurre cuando la persona consume algún elemento osmótico. Osmótico quiere decir que va a traer mucha agua, que va a llevar mucha agua. Entonces ese, al pasar por el intestino, va a traer el agua que se encontraba en el intestino y por tanto las heces van a absorber esa agua y la persona va a expulsar mucho contenido líquido.
y esta, sin embargo, va a cesar con el ayuno, principalmente si la persona deja de consumir ese alimento o lo que sea que estaba consumiendo, que era bastante osmótico y le generaba la diarrea. Tenemos otros tipos como la esteatorrea, que se refiere a una diarrea con presencia de contenido lipídico en alta cantidad. Esto ocurre en pacientes, por ejemplo, con enfermedades de la vesícula biliar o con procesos de cirrosis o hepatitis, en los cuales las grasas no pueden ser digeridas de manera correcta, ya que las sales biliares no se encuentran funcionando adecuadamente o hay obstrucción para la función de las mismas, y por tanto se produce entonces la llegada del contenido de grasas hacia el intestino, y eso genera unas heces con más cantidad de contenido lipídico del normal. Y tenemos que los valores de grasa van a ser mayores a 7 gramos por día. Por último, tenemos la diarrea inflamatoria, la cual va a presentar sangre, moco, fiebre, dolor e incluso edema. Aunque suene contradictorio, el edema puede presentarse en un paciente con diarrea, ya que debido a la expulsión del líquido, el cuerpo va a iniciar los sistemas para reabsorber líquido, ya que se está perdiendo en grandes cantidades. Entonces, cuando esto ocurre, se genera el aumento en la presión oncótica intravascular y la persona empieza a retener líquidos como mecanismo compensatorio. Pasamos finalmente a los criterios de diarrea crónica orgánica. Este es un tipo de diarrea la cual se va a presentar en los pacientes y va a cursar principalmente con una duración menor a 3 meses, con unas deposiciones nocturnas, es decir, que la persona durante la noche también va a presentar diarrea, con pérdida de peso. En este caso, Argentes nos menciona mayor de 5 kilogramos en la persona, y con velocidad de eritrosedimentación aumentada. ¿Esto qué quiere decir? Esta es una prueba de laboratorio en la cual se toma la sangre y se observa en cuánto tiempo los eritrocitos sedimentan. Básicamente, en cuánto tiempo el eritrocito cae en el tubo de la muestra. Entonces, cuando esta velocidad está aumentada, es un indicativo de que la persona puede tener diarrea crónica orgánica. Y por último tenemos la anemia y la hipoalbuminemia. Esta última es parte de los que le mencionaba anteriormente, de que el paciente puede presentar edema debido a que se están liberando las proteínas del interior en el líquido. Entonces, al perder las personas la albúmina plasmática, se produce el edema, y esto es parte de los criterios del diagnóstico de diarrea crónica orgánica.